Ya, ahí sí. Entonces, les decía, el día de hoy vamos a ver listas circulares doblemente enlazadas. Por el nombre, usted ya más o menos debe tener en su mente una idea de qué es esto de este tipo de listas, ¿no? Como ya hemos visto tres tipos previos y hemos ya visto la lista circular simple, pues es muy fácil captar que una lista circular doblemente enlazada se llamará así porque hay un doble enlace en los nodos. Entonces, básicamente es eso, ¿no? Pero repito, usted ya tiene esta concepción porque ya hemos visto tres tipos de listas anteriores. Dicho esto, la diapositiva nos dice que una lista circular doblemente enlazada es una de las estructuras más complejas. Sí, es muy compleja en el sentido de comprender los enlaces. ¿Sí? Dice, en este tipo de lista, el último nodo contiene la dirección del primer nodo y el primer nodo contiene la dirección del último nodo. ¿Sí? ¿Qué dice? Por lo tanto, en una lista circular doblemente enlazada o vinculada, que es lo mismo, hay un ciclo y ninguno de los punteros de nodo se establece en nulo. ¿Qué quiere decir esto? Que una lista circular doblemente enlazada es una lista circular simple, sin embargo, ahora vamos a tener que añadirle un enlace más. ¿Qué quiere decir esto? Que un nodo va a tener conexión con el siguiente elemento y con el elemento que está antes, es decir, con el anterior. Y siempre vamos a tener una correspondencia de ida y vuelta. Es decir, el nodo se conecta con el siguiente y el siguiente tiene una relación con el anterior. Esa es la definición de una lista doblemente enlazada, de una lista lineal. Sin embargo, en este caso como tal, hablamos de que es circular porque, si usted observa en el gráfico, el último elemento de la lista tiene un enlace que conecta al primer elemento. Y también hay un enlace que conecta el primer elemento con el último elemento. Es decir, ahora hay un ciclo de dos ritmos o de dos vías. Por un lado, nosotros podemos avanzar desde el primero hasta el último y luego nuevamente ir hacia el primero, o empezar desde el último, ir hacia el primero y luego seguir con el camino, por decirlo de alguna manera. Es decir, ahora hay una doble dirección, hay un doble enlace entre cada nodo, pero se convierte en doblemente circular porque, repito, el último elemento tiene un enlace directo al primero y hay otro enlace desde el primer elemento hasta el último. Si usted tuviera la imagen mental, ¿sí?, de circunferencias, esta lista circular doblemente enlazada formaría como que dos circunferencias, ¿no? Por un lado estaría el camino de ida y por otro estaría el camino de vuelta. Y es lógico, porque como usted puede observar, al tener doble enlace de conexión entre nodos, es como que tenemos dos rutas, ¿no? Por un lado podríamos ir en modo horario y por otro lado podríamos ir en modo antihorario. Entonces, esa es la estructura de una lista doblemente enlazada que tiene o que representa o que se asemeja a un círculo. En este tipo de listas, el nodo vuelve a tener una tripartición, es decir, dividirse en tres partes, ¿no? La una que servirá, perdón, para el enlace con el elemento siguiente. Otra parte se encargará del enlace con el elemento anterior y la parte fundamental que es la que guarda la información. ¿Sí? Entonces, en este sentido, repito por última vez, en una lista circular doblemente enlazada, cada nodo tiene conexión tanto con el elemento siguiente como con el elemento anterior y llega a ser circular porque
El último elemento se conecta con el primero y el primero se conecta con el último, dando una imagen de que es un ciclo repetitivo, ¿no? Que puede irse generando indefinidamente, a pesar de que, como dije ayer, nosotros siempre debemos tener claros cuál es el primer y cuál es el último elemento de esa lista. Preguntas hasta ahí, Nicolás. No, profe, ninguna pregunta por aquí. Perfecto. Entonces, esta lista, al tener un doble enlace o tener una doble conexión, tiene las siguientes características, las cuales hay que tener muy presentes, especialmente cuando empezamos a codificar los métodos que nos van a permitir construir, imprimir, modificar, buscar o eliminar nodos de esa lista como tal, ¿sí? Entonces, la primera. La lista circular doblemente enlazada se puede recorrer de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza. Eso ya expliqué hace ratito. Nosotros podemos recorrerla tanto desde el primer elemento hasta el último, es decir, desde la cabeza hasta la cola o desde la cola a la cabeza, desde el último al primero. Como tenemos ese doble enlace, tenemos esa doble vía para poder recorrer los nodos que forman una lista circular doblemente enlazada, ¿sí? Vamos con la segunda característica. Dice, ir de la cabeza a la cola o de la cola a la cabeza es eficiente y solo se requiere un tiempo constante, lógico, ¿sí? Antes, para nosotros poder ir de la cabeza a la cola, tendríamos que recorrer todos los nodos, como ir en una escalera, de escalón en escalón. Este tipo de lista nos da esa posibilidad de hacer esa unión o esa referencia de manera más ágil. Si yo quiero ir del primer al último elemento, yo tengo un enlace predeterminado que obviamente me va a facilitar esta situación. Entonces, es por eso que esta característica nos dice que desplazarse de un extremo a otro es mucho más sencillo por la definición de la estructura. ¿De acuerdo? Vamos con la tercera. Dice, en las listas circulares dobles, nunca se llega a una posición en la que ya no sea posible desplazarse. ¿A qué se refiere a esto? A que una lista circular da la impresión de un bucle indefinido. Ninguno de los nodos apunta a null. En los otros tipos de listas, especialmente en las listas lineales, usted en algún instante llegaba a null. Y si llega a null, simplemente deja de desplazarse en la lista. Esto no sucede con la lista circular doblemente enlazada, ya que al tener conexiones en ambos sentidos, y lo más importante que el inicio y el fin siempre tienen conexión directa, la lista puede desplazarse por sí misma las veces que sean necesarias, obviamente dependiendo de la tarea o de la actividad que esté haciendo el programa. ¿Sí? Entonces, repito, en este tipo de listas, ¿sí? Nunca se llega a una posición en la que no se puede desplazar. En pocas palabras, nunca un nodo se conecta a null. Siempre hay una correspondencia entre nodos. ¿De acuerdo? Entonces, esa sería la tercera característica. La cuarta, dice, se requiere de memoria adicional ya que cada nodo necesita dejar espacio para el puntero anterior. Lógico, ¿sí? En las listas circulares simples, el nodo se divide en dos partes, ¿sí? Porque tiene únicamente un enlace. Sin embargo, en este tipo de listas, donde el nodo ya no simplemente maneja un enlace, sino dos, pues lógicamente necesitará generar un espacio de memoria extra para alojar la información del puntero anterior, ¿no? No se olvide, la lista circular simple siempre nos permite ver el elemento siguiente, no el anterior. Este tipo de lista sí nos permite ver el siguiente y el anterior, ¿de acuerdo? Entonces, eso es la cuarta característica.
Y la quinta y última característica que nos dice que se necesita tomar mucha precaución con los punteros mientras se realiza cualquier tipo de operación. Si los punteros no se manejan correctamente, la implementación puede fallar, obvio. Si es que nosotros no tenemos una percepción clara de cómo se manejan los enlaces entre los nodos, sea cual sea la posición que tenga el nodo en la lista, lo más probable es que el programa, el método, lo que sea que estemos codificando, no va a funcionar de manera correcta. Entonces, es por eso que en este tipo de listas es súper importante tener una idea súper clara de cómo se manejan los enlaces. Si usted hace un recuento en su cabecita de los 3 tipos de listas anteriores que hemos visto, usted puede darse cuenta que en muchos de los casos manejamos únicamente los enlaces. El contenido como tal, la información que guarda cada nodo, tiene un plano secundario. No es que no sea importante, obviamente es importante, pero lo más destacado o lo que hay que tener énfasis o tener mucha precaución es el manejo de los enlaces, ya que una lista se diferencia de otro tipo de lista por la forma en la que se manejan los enlaces. ¿Sí? Usted ve que en la lista simple sucede esto, en la lista doblemente enlazada sucede otra cosa. En la lista circular simple sucede otra cosa muy diferente. Y ahora en la lista doblemente enlazada, la parte circular también tiene otra situación. Entonces, básicamente, lo más importante es tener claro cómo se referencian los nodos, para que de ahí nosotros tengamos la capacidad de poder ir realizando operaciones básicas, que son las de siempre, ¿no? Perdón, que son las de siempre, ¿no? Declarar los nodos, inicializar la lista, insertar elementos, imprimir, desplegar o mostrar los elementos de una lista, buscar elementos en el sentido de que comprobamos si existe o no un elemento dentro de la lista, modificar y eliminar, ¿no? Son las mismas operaciones que hemos visto con las otras 3 listas, que la función es exactamente la misma. Si yo busco un elemento en cualquier tipo de lista, se realiza la búsqueda. Sin embargo, ¿qué es lo que varía? La forma de manejar los enlaces, la forma de respetar la estructura que determina cada una de la lista. Eso es lo más importante, ¿sí? Entonces, estas 5 características nos permiten tener una visión más amplia de lo que conlleva una lista circular, perdón, doblemente enlazada, ¿sí? Entonces, repito, para ya ir poniendo punto final a la teoría, una lista circular doblemente enlazada es una agrupación de nodos donde cada uno de ellos tiene la posibilidad de tener 2 enlaces. El uno siempre conectará con el siguiente, el otro siempre conectará con el anterior, y se dice que es circular doblemente enlazada porque existe un enlace que conecta directamente el último con el primer término y viceversa. Es decir, el primero también se conecta con el último. Y esa es quizá la característica principal de una lista circular doblemente enlazada. ¿Preguntas hasta ahí? John. No, profe, ninguna pregunta. ¿Preguntas hasta ahí, Joel? ¿Alguna inquietud, alguna duda? No, todo está bien. Perfecto. Entonces, hemos visto las operaciones que son básicamente las mismas. No es que vamos a hacer algo diferente. En este sentido, vamos a tratar de, perdón, eh, ir haciendo de a poco. ¿Sí? El día de hoy, viendo que ya es del 4.º tipo de lista, voy a explicar únicamente algunos de los métodos y los que nos faltan quedarán como tarea para el día jueves. Ojo, usted ya estaría en la capacidad de hacer los otros métodos, porque ya hemos visto 3 tipos de listas,
y usted puede observar que básicamente son lo mismo, en el sentido de que los métodos tienen la misma función. Quizás varían un poco el código, pero esas diferencias son mínimas. Entonces pienso yo que usted estaría en la capacidad de poder finalizar el proyecto que vamos a empezar el día de hoy. Bueno, dicho esto, esta sería la parte teórica de lo que son las listas circulares doblemente enlazadas. No sé, Sebastián, si es que hay alguna pregunta, sino para empezar a realizar el proyecto y que usted vaya viendo cómo construimos las listas circulares doblemente enlazadas. Sebastián. No, todo claro, profe. Listo, entonces vamos a empezar, ¿de acuerdo? Vamos a salirnos de la presentación y nos vamos a ir al NetBeans. No sé si ahí ya, Joel, se puede observar el NetBeans. No sé. Y ya se ve. Ya, perfecto. Entonces tenemos ya el NetBeans, ¿de acuerdo? Listo, entonces he creado, jóvenes, en el NetBeans un proyecto al que le he puesto como nombre listas circulares doblemente enlazadas. Sí, ahí me ha faltado una S, mil disculpas, pero bueno, el nombre a la final hace entender que nos va a permitir diseñar, moldear, construir una lista circular doblemente enlazada, ¿no? Entonces, he creado este proyectito. Misma situación que hemos hecho con los otros tres tipos de listas, necesito dos clases más, ¿no? Como ustedes ven, la que está en pantalla es la que se crea por defecto si usted utiliza el NetBeans y es la que tiene el método main, el cual utilizaremos para ejecutar los métodos que vamos a ir creando, ¿no? Entonces necesito, repito, dos clases más. La primera, como ustedes ya saben, es la que me permite estructurar en los nodos, definir la composición de los nodos, y la otra clase, ¿sí? Que en este caso le voy a poner lista circular doble, ¿sí? Que es la clase que voy a utilizar para poder ir implementando los métodos que irán permitiéndonos ir generando cada una de las operaciones, ¿no? Cómo inicializar, estructurar los nodos, modificar, eliminar y todos los métodos que usted ya sabe. Entonces, miren, tengo ya mis tres clases, ¿no? Repito, la primera, que es la que se genera junto con el proyecto, donde está el método main. La segunda, que es la clase nodo, ¿no? La que me va a permitir definir cómo va a estar estructurado cada uno de los nodos que componen la lista. Y la tercera, que es una clase donde yo voy a ir implementando cada uno de los métodos. Entonces, hasta este punto, lo único que he hecho es crear el proyecto y añadir dos clases más, cada una con su función específica, pero hasta ahí no creo que haya ninguna inquietud porque es lo que siempre hemos hecho. Para cada una de las listas con las que hemos trabajado, en cada uno de los proyectos siempre hemos llegado a diseñar estas tres clases. Preguntas hasta ahí. Alexander Chicango. No, Inge, ninguna. Perfecto, entonces ahora sí vamos a empezar, ¿no? Repito, el día de hoy voy a hacer yo algunas de las operaciones, las más complicadas, por decirlo de alguna manera, y usted tendrá que, como deber, finalizar el proyecto, ¿no? Entonces, estar muy pendiente, no se olvide si hay alguna duda, alguna inquietud, no es más de que encienda el micrófono y la haga, y de esa manera pues vamos retroalimentando todo, ¿no? Entonces, vamos a empezar. Nos vamos a la clase nodo. ¿Sí? Usted ya sabe que el nodo es el elemento principal de una lista, sea cual sea el tipo, y vamos a hacer lo siguiente. Primero, vamos a definir las tres partes del nodo. En este caso son tres, repito, porque estamos trabajando con una lista doblemente enlazada. Dicho esto,
voy a utilizar para esta lista strings. Ya hemos trabajado con enteros, con dobles. Entonces, el día de hoy trabajemos con strings. Entonces, estoy diciendo que la información que va a estar dentro de los nodos va a ser de tipo string, es decir, van a ser caracteres, palabras, ¿sí? A ser considerados letras, en pocas palabras, ¿sí? Y luego vamos a crear en este caso dos variables de tipo nodo, ¿no? Por un lado va a estar la variable que se denomine siguiente, que obviamente es la que me va a permitir establecer el enlace hacia el nodo posterior, ¿sí? Y en este caso vamos a declarar una segunda variable del tipo nodo que se denomina anterior, que es obviamente la que me va a permitir establecer el enlace con el elemento que está antes de cada uno de los nodos, ¿sí? Entonces no se olvide, siempre que son listas simples, ya sean lineales o circulares, solo el nodo se divide en dos partes, la parte del dato y la parte del enlace hacia el siguiente. Cuando hablamos ya de doblemente enlazadas, de igual manera, sean lineales o circulares, necesitamos declarar una parte más en el nodo, porque es la que nos va a permitir generar el enlace al término que está antes. Y de esa manera estaría ya definida al menos la estructura de los nodos que van a formar parte de la lista circular doblemente enlazada, ¿sí? Fátima, hasta ahí, ¿alguna pregunta? No, todo está claro. Sí, entonces miren, hemos hecho lo de siempre, ¿no? Primero empezamos el proyecto definiendo cómo está estructurado nuestro nodo. En este caso, decimos que así se va a estructurar, ¿sí? Luego, una vez que usted ya tiene definido el nodo como tal, vamos a empezar con los métodos, ¿no? Entonces, repito, los métodos se van a parecer mucho, no es que va a haber mucha diferencia, sin embargo, sí es importante que usted vaya comprendiendo todo lo que voy haciendo, ¿no? Entonces, como en todas las listas, empiezo mi clase de métodos declarando dos variables de tipo nodo. La primera, que va a tener como nombre primero, valga la redundancia, y la segunda, que va a llamarse último. Entonces, como les he dicho en las tres listas anteriores, es importante que siempre tengamos presente cuál es el primer y cuál es el último nodo. Es por eso que empezamos siempre declarando estas dos variables. A pesar de que las listas circulares, sea cual sea el tipo, nos dan la impresión de que son listas que son infinitas, en realidad no es que lo son, ¿no? Ya expliqué eso el día de ayer y el día jueves. Es verdad que debido a sus conexiones parecería un bucle que se va repitiendo un número indefinido de veces. Sin embargo, la lista siempre va a tener un primer y un último elemento. Eso siempre pasa. ¿De acuerdo? Entonces, misma historia de siempre, hemos creado los dos tipos de nodos. Dicho esto, hacemos el constructor, sí, que usted ya sabe, ¿no? Constructor de la clase, donde le ponemos que tanto el primer nodo como el último sean instanciados en nulo. Es decir, siempre vamos a empezar con una lista vacía, que no tiene ningún elemento. Eso podría ser bastante obvio, porque si no tenemos elementos, pues nosotros sobreentendemos que la lista está vacía. Sin embargo, como les dije yo hace algunas clases, el NetBeans no es una persona como tal, no tiene la capacidad de suponer, ¿sí? Entonces, como es un programa y no tiene las mismas capacidades que los seres humanos, entonces no podemos decir que el NetBeans supone. Entonces, generamos este constructor y le decimos que
tanto el primer como el último elemento se inicialicen en null. Es decir, generemos primerito una lista que esté vacía. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara, jóvenes? Nicolás, ¿alguna inquietud? No, profe, ninguna. Ya, perfecto, entonces continuamos, ¿no? Hasta ahí, nada del otro mundo, hemos hecho lo mismo de siempre. Sí, declaramos los dos nodos primero y último y ponemos el constructor para instanciar o inicializar a los nodos en grupo. Eso hemos hecho en los 4 tipos de listas. Sí, es lo mismo, porque a la final vas a terminar construyendo una lista. Lo único que cambia es la conexión. De ahí de que es una lista, es una lista. Entonces, la manera en la que se comienza es la misma para todos. Ya en la implementación como tal es que van cambiando ciertas cosas, pero al inicio al menos, usted ve que todas las listas comienzan de la misma manera, ¿sí? Entonces, hemos puesto esta primera parte en nuestra clase de métodos y hemos hecho ya la primera operación que es manipular o definir la estructura de los nodos. Y vamos a empezar con la segunda parte que es inicializar o instanciar la lista, ¿no? En este caso, como voy a utilizar una clase aparte, voy a utilizar un objeto de la lista circular doble donde van a estar, perdón, nuestros métodos y como nombre le voy a poner LD, ¿sí? Entonces, y luego termino de crear el objeto de tal forma que de esta manera, ¿sí?, ya podré utilizar cualquier método que yo construya en la clase lista circular doble, ¿no? Entonces ya tenemos instanciado todo y de esa manera ya podemos empezar a codificar, ¿no?, cada uno de los métodos. Entonces, repito, el día de hoy yo voy a hacer simplemente 3 y 2 van a quedar como tarea para que usted utilice la lógica y trate de implementar esos métodos. ¿De acuerdo? Entonces vamos a empezar, ¿sí? Primer método, como siempre, va a ser el ir insertando los nodos. Por medio del constructor que tenemos ahí, tenemos claro que tanto el primer como el último nodo están en vacío. Significa que lo más óptimo o lo más lógico sería ir llenando esa lista de nodos. Entonces, vamos a empezar. Y para ello digo public void. Vamos a poner insertar nodo. Y como parámetro en este método voy a poner string nodo insertar. Es decir, a este método que voy a utilizar para insertar nodos en la lista, le voy a pasar como atributo un string que se llama nodo insertar. ¿Por qué el atributo que estoy utilizando en el método es de string? Porque, como vimos en la clase nodo, la parte del dato es de string. Entonces, lo más lógico es que yo en los métodos reciba como parámetros de strings. Yo no puedo hacer la mezcolanza de datos como tal. Entonces, lo que he hecho en este caso es, respetar esa estructura de los nodos y pasarle como atributo al método un string, que puede tener cualquier nombre, ¿no? Yo le he puesto nodo insertar. Entonces, vamos a empezar a codificar el método que nos va a permitir insertar nodos a nuestra lista circular doblemente enlazada. Entonces, ¿qué es lo primero que hago? Facilito, creo un nodo, ¿sí? Obviamente, si voy a insertar nodos, lo primero que debo hacer es crear el nodo para luego irlo colocando en la lista. Entonces, creamos una instancia de la clase nodo y en este caso,
Y en este caso, ese nodo que acabo de crear se va a llamar nodo nuevo. ¿Sí? Tan fácil como eso, ¿no? Entonces ya creé el nodo. Ahora la cuestión es ir poniendo ese nodo en la lista circular. Entonces, crear el nodo no es nada del otro mundo. Sin embargo, ya irlo insertando en la lista es donde empezamos a ver nuestra habilidad. Y más que todo poner en práctica los conceptos que acabamos de escuchar sobre las listas circulares doblemente enlazadas. ¿Sí? Entonces, una vez que creamos el nodo, lo más lógico es asignarle la información. Dicho esto, yo voy a decir que este nodo nuevo que acabo de crear, ¿sí? En la parte de la información, ¿sí? Le vamos a decir que le asigne el campo que hemos puesto en el método. ¿Qué estoy diciendo con esta segunda línea? Que a la parte de la información de ese nodo nuevo, le asignemos el string que estamos ingresando por el método. Entonces, básicamente lo que hacemos es crear el nodo y luego a la parte que contiene la información, asignarle la información que viene del método, es decir, ese string. Obviamente ese string dependerá de la información que se maneje, ¿no? Si son nombres, se ingresarán nombres o apellidos o lo que sea. Entonces, esa es la idea, crear el nodo y luego asignarle a la parte de la información, ¿sí? El atributo del método. Y con eso ya tendríamos el nodo creado y al menos la parte del dato ya lleno. ¿Qué me hace falta para que todo funcione? Generar los enlaces. Entonces, es ahí donde viene lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, siempre que insertamos nodos en una lista, hay dos posibilidades, las que hemos visto en los temas anteriores. Que el elemento sea el primero, que yo voy a ingresar sea el primero, y la segunda, que puede ser que el nodo que inserte sea el segundo, el tercero, el cuarto o el quinto. Es decir, que sea cualquiera excepto el primero. Entonces, como tengo esas dos condiciones y las he manejado siempre en las listas anteriores, entonces voy a empezar haciendo una comparación, ¿no? ¿Y qué digo? Si mi primer nodo es igual a null, entonces, ¿qué significa eso? Que toda la codificación que yo ponga ahí va a ser para determinar que ese nodo sea el primer elemento de la lista. Caso contrario, que ese nodo se ponga en la posición segunda, tercera, cuarta, lo que sea, dependiendo de la estructura que estemos manejando, ¿sí? Entonces, básicamente es eso. Ojo, esto que acabo de hacer lo hemos hecho con los otros tres tipos de listas igualito, porque siempre que insertamos hay dos posibilidades. O es el primer elemento o es del segundo en adelante. Obviamente, si es el primero, la lista va a tener en ese instante solo un nodo. Entonces debemos manejarlo de los enlaces. Y si tiene más elementos, obviamente hay que tener mayor cuidado con los enlaces. Entonces, en ese sentido, vamos a ir manejando y escribiendo las líneas de código, repito, tratando de que esas dos condiciones que hemos puesto ahí se cumplan. Eso es lo más importante, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a continuar. Si mi primer nodo es igual a null, es decir, está vacío, se entiende que la lista está vacía, es decir, no hay ningún elemento. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Si el primer nodo está vacío, es nulo, vamos a arrancar diciéndole que el primer elemento, ¿sí?, tome el valor del nodo nuevo. Es decir, en mi lista doblemente enlazada circular, ¿sí?, ya tenemos el primer elemento. Y ese primer elemento va a ser el nodo nuevo que creé en la parte superior. Entonces,
ya en este momento mi lista al menos tiene un nodo y está ya insertado, en pocas palabras, ¿sí? Sin embargo, lo único que hemos hecho es poner el nodo. Nos hace falta todavía ir manejando lo de los enlaces. No se olvide que en las listas circulares doblemente enlazada manejamos doble enlace. Entonces, por eso hay que tener mucho cuidado. Dicho esto, una vez que yo le indico a la lista que el nodo que acabo de crear es el primero, vamos a hacer lo siguiente, que primero punto siguiente, es decir, el enlace del primero, ¿sí?, sea referenciado con el primero. ¿Por qué sucede esto? Porque como en este momento la lista tiene un solo elemento, lo más lógico es que ese primero siguiente se vuelva a conectar consigo mismo, ¿sí?, de tal manera que el enlace se dé. Aunque sea el enlace que se da consigo mismo, está ya definido, ¿sí? Porque la lista en primer instante tiene un elemento, pero luego va a tener más. Entonces, en este primer momento, estoy diciendo que el primer elemento, que es el nodo que acabo de crear, ¿sí?, se referencia en el siguiente con él mismo. Lógico, pues, ¿con quién más se va a conectar si en este momento la lista solo tiene un elemento? Entonces, eso es lo que dice la segunda línea de código. Para la tercera, nosotros vamos a decir que nodo nuevo, ¿sí?, punto anterior, ¿sí?, se haga referencia al último elemento. Profe, ¿pero por qué pone esa línea? Porque como es una lista circular doblemente enlazada, nosotros tenemos que manejar los dos enlaces, tanto el siguiente como el anterior. Ahora usted dirá, profe, pero nosotros tenemos ahí nodo nuevo punto anterior que haga referencia al último. Sin embargo, del último no hemos hablado. Entonces, una vez que se genere el enlace, le vamos a decir que el último nodo también sea igual al nodo nuevo. Y de esa manera, nosotros ya podemos insertar el primer elemento. Y en este sentido, nosotros hemos definido que, como es el primer elemento, se enlace con el siguiente. Como no hay, se enlace a sí mismo. Y el enlace anterior se conecte con el último. Pero como no hay último, terminamos el bloque de instrucciones diciéndole que el último nodo sea ese nuevo nodo que cree. Entonces, básicamente lo que estoy haciendo es crear un nodo en el que se apunte a sí mismo en doble sentido, ¿no? En el sentido del siguiente y en el sentido del anterior. ¿Es una lista circular doblemente enlazada? Sí, porque hemos manejado los dos enlaces. Lo único diferente es que por el momento es una lista de un elemento. ¿Preguntas hasta ahí, Sebastián? No, profe. Entonces, con esas 4 líneas que están ahí, perdón, nosotros hemos ya insertado el primer nodo de nuestra lista. Y repito, como ustedes pueden observar, ahí están definidos los dos enlaces, ¿no? El de siguiente y el del anterior. Y como ya en la parte superior pusimos la parte informativa, entonces cada nodo estaría completo, ¿no? Tiene ya, perdón, su enlace siguiente, su enlace anterior y su parte de información, ¿sí? Ahora, ¿qué sucede en cambio si el nodo que quiero insertar ya no es el primero? Puede ser el segundo, el tercero, lo que sea. Entonces, ¿qué hacemos en ese caso? Lo siguiente. Primero, decimos que el enlace que se tiene que generar hacia después del último, ¿sí?, ya no sea al primero, sino que se genere ese enlace al nodo nuevo, que es el que estoy queriendo insertar. Repito, el último punto siguiente en una lista común y corriente debería ser el primero. ¿Por
porque el último se enlaza con el siguiente elemento que es el primero. Sin embargo, como yo estoy creando un nodo que va después del último, le digo, entonces ahora el enlace ya no me hagas con el primero, porque como ahora ya hay otro nodo, entonces ese enlace ahora va con ese nodo que acabo de crear. ¿Sí? Entonces, si mi lista finalizaba en 8 y comenzaba en 1, antes de insertarle había una conexión del 8 al 1. ¿Sí? Sin embargo, si ahora quiero poner el 7, mi enlace ahora va del 8 al 7. Eso es lo que estoy haciendo. Generar el enlace al término que estoy queriendo ingresar. Una vez que hago eso, le pongo nodo nuevo, como ya, nodo nuevo, punto siguiente. Ahora sí le digo, como el nodo nuevo teóricamente ya es el último, ¿sí? Le digo que ahora de ahí el enlace sea a el primer nodo. Lógico, porque repito, el nuevo nodo viene a ocupar la última posición y como aparentemente es el último elemento de la lista, ahora le digo que el enlace siguiente lo haga con el primer elemento. Y de esa manera, al menos el primer sentido de la lista funciona. ¿Qué me hace falta definir? Los enlaces anteriores, ¿no? Entonces, digo yo, nodo nuevo, punto anterior, el enlace anterior, va a ser con el que es considerado el último nodo. Es decir, yo puse el nodo a la derecha y le estoy diciendo que el enlace anterior sea con el que era último. El que era último antes de insertar el último nodo, ¿no? Luego, como ya establezco el enlace, digo que el último nodo, ahora sí, sea igual al nodo nuevo. Es decir, ahora sí le doy la característica de que el nodo que inserté va a ser el último. ¿Sí? Y en este caso, perdón, mil disculpas. Primero punto anterior va a enlazarse con el último. Es decir, el que está antes del primero se enlace con el último. ¿Sí? Entonces, miren, establecí las conexiones, ¿no? Un poco complicado en el sentido de que debo tener muy claro cómo funciona esto, ¿no? Pero si usted observa, se va generando las conexiones para que se mantenga la condición de lista circular doblemente enlazada. O sea, no es que estoy haciendo nada del otro mundo. Entonces, en este sentido, es lo que hacíamos ayer, ¿no? Tengo la lista, quiero insertar al último, pues lo primero que hago es que se genere el enlace hacia ese elemento, luego le digo que ese elemento que estoy insertando tenga relación con el que estaba último hasta ese entonces, luego a ese nodo que viene a insertarse al final, le doy la característica de que sea el último elemento, y para finalizar, establezco las dos líneas de acción, ¿no? Que ahora este nodo nuevo se conecte con el primer elemento y que el primer elemento se conecte con este último. O sea, básicamente eso es lo que hace estas 5 líneas de código. ¿De acuerdo? Entonces, de esa manera, nosotros podríamos ir insertando los nodos. En primera instancia, si está vacía el primer elemento, y luego se correrá la segunda parte si ya es del segundo, tercer, cuarto o quinto elemento. Preguntas hasta ahí, jóvenes. Preguntas. Repito, es un poco contradictorio en este punto porque tenemos que manejar los enlaces
en varios sentidos, ¿no? Pero si usted tiene claro los conceptos, lo único que hacemos es ir implementando, ¿no? Entonces, no sé si hasta ahí está todo entendido, Marco. ¿Hay alguna duda, alguna inquietud, por favor? La parte de ¿les puedo explicar de nuevo, Inge, por favor? Ya, nuevamente, vamos con lo que hice ayer, ¿no? Para que quede un poquito más claro. Vamos a suponer que yo tengo una lista de esta forma, 4 y 6, ¿sí? Entonces, en primera instancia, la relación es la siguiente, ¿no? El 4 se relaciona con el 6 se relaciona con el 4. Voy a poner otro numerito más para que sea un poquito más notorio, ¿no? Vamos a ponerle el 8. Entonces, de igual manera, el 6 se relaciona con el 8 se relaciona con el 6, porque es una lista circular doblemente enlazada, y el 8 se relaciona con el 4 y el 4 se relaciona con el 8. Entonces, básicamente, esa es la tónica de una lista circular doblemente enlazada, ¿sí? Entonces, en ese sentido, pienso que todo está claro, ¿sí? Un nodo se relaciona con el elemento siguiente, el anterior, el primero con el último y el último con el primero. Hasta ahí, Marcos, ¿está entendido, sí o no? Sí. Ya, ahora, quiero insertar un nuevo nodo. Lógicamente, el nuevo nodo que voy a insertar vendrá a ocupar la posición final, ¿sí? Es decir, vendrá a esta posición, ¿sí? Entonces, ¿qué me dice el código que estoy poniendo? Primero, me dice, el último punto siguiente, enlázale con el nuevo nodo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo? Este es el último siguiente, ¿sí? Será este, está generando este enlace. Es lo que está haciendo en primera instancia. Voy a poner otro color para que quede más claro. Mil disculpas. Entonces, eso. El último punto siguiente se enlace con el nodo nuevo que estoy poniendo. Esto es lo que está haciendo la primera parte, ¿sí? Ahora dice, el nuevo nodo, el enlace siguiente sea con el primero. Es decir, ahora este de aquí se va a enlazar con el primero. Perfecto. Sí, eso es lo que está haciendo. Luego le dice que este nuevo nodo, el anterior, apunte al último. Lógico, este es mi nodo nuevo. Genero el enlace con el que hasta antes de insertar era el último. Es decir, hago esto. Luego le digo que ahora sí que ya están generados los enlaces, el último elemento sea mi nodo nuevo. Es decir, ahora sí el 10 ya es mi último nodo de la lista. Y para finalizar, digo que el primero anterior sea el último. Es decir, el que está antes del primero sería el último. Y de esa manera hago el último enlace. Y ustedes pueden observar que el 4 se relaciona con el 6 y viceversa, el 6 se relaciona con el 8 y viceversa, el 8 se enlaza con el 10 y viceversa, y entre el 4 y el 10 hay el enlace de ida y vuelta, ¿no? Y de esa manera se mantiene la estructura de lista circular doblemente enlazada y se inserta el nodo. No sé si ahí, Marco, está más claro cómo funciona esto o no todavía. Sí, ahí sí, ya entendí, gracias. Perfecto. Pues mira, de esa manera funciona, ¿no? De esta forma, estos dos enlaces que están aquí de color rojo, que antes existían, antes de insertar, es como que desaparecen, ¿no? Porque ya construí los enlaces para que la lista acepte al nuevo nodo y se siga manteniendo la estructura. Entonces, básicamente eso es lo que sucede. ¿De acuerdo? Bueno, dicho esto, lo único que yo tendría que hacer ahora es ir a mi método main, ya voy a borrar lo que está ahí, espérenme un segundito, y empezar a hacer el llamado de, perdón, ir a hacer, no el llenado, suena fatal, ir insertando, perdón, los elementos, ¿no? Entonces digo, LD, que es el objeto, y luego pongo insertar nodo,
Y en este caso, como necesitamos de strings, yo empezaría a poner varios elementos, ¿no? Pues en este caso voy a poner los nombres comunes. Primero Luis, y al igual que en las otras prácticas, voy a crear una lista de 5 nodos, ¿no? Entonces, en el primero voy a poner Luis, en el segundo voy a poner Ana, en el tercero voy a poner Juan, en el cuarto voy a poner Rosa, y en el quinto voy a poner Pedro. Y listo. Entonces, en primera instancia, Luis sería mi primer nodo. Entonces, antes de ingresar a Ana, este nodo que va a tener como dato Luis va a pegarse a esta primera parte, ¿no? Entonces, ese va a ser el primer nodo y va a referenciarse a sí mismo. Sin embargo, cuando ya ingrese Ana, ahí empieza a correr la segunda parte del método, ¿no? Y empieza a construir los enlaces. Entonces ven que funciona, lo que yo estoy escribiendo funciona. Y luego va a seguirse generando el mismo proceso, ¿no? Cuando ingreso a Juan, a Rosa y a Pedro, de uno en uno va a ir generando los enlaces, repito, con la intención firme de que la estructura de la lista circular doblemente enlazada se mantenga. Y de esa manera, jóvenes, hemos ya insertado 5 elementos. La lista circular ya existe. Si yo ejecuto, al menos ahora sí ya está construida, ya tiene su espacio de memoria. Lo que pasa es que no la podemos ver, pero ya está instanciada y creada. Entonces, ¿qué es lo lógico que hagamos ahorita? Lo más lógico es generar el método mostrar para que nosotros podamos observar. ¿De acuerdo? Entonces, eso es lo que vamos a hacer. Hasta ahí, Nathan, ¿alguna inquietud? No, Inge, ninguna inquietud. Ya, perfecto. Entonces voy a borrar los dibujitos, ¿no? Ya, perfecto. Listo. Entonces, vamos con nuestro siguiente método, que es el más básico, el más fundamental, que es el, perdón, el mostrar la lista, ¿no? Entonces, mostrar lista, como ustedes ya saben, es un método que no recibe ningún parámetro, simplemente nos sirve para nosotros poder recorrer la lista y ir mostrando la parte de la información, la parte de los datos, ¿no? Entonces, este método es prácticamente lo mismo. Entonces, empezamos. Creamos un nodo auxiliar, el que nos va a permitir, en este caso, recorrer de uno en uno los nodos de la lista circular, ¿no es cierto? Y luego, como ustedes ya saben, en este caso sería instanciarle en el primer elemento. Siempre es importante que recorramos la lista desde el primero hasta el último. Y como esta es una lista circular doblemente enlazada, también podríamos hacerlo desde el último hasta el primero. Pero bueno, en este caso vamos a hacer el primer sentido, ¿sí? Luego vamos a hacer uso de una sentencia de control repetitiva, ¿no? En este caso, durante estos dos temas hemos utilizado el do while. Entonces ponemos do, ponemos el while, ¿sí? Entonces mientras, ya sabemos que mientras el auxiliar, el nodo auxiliar sea diferente de primero, ¿sí? Va a hacer alguna actividad, obviamente eso va a cambiar de acuerdo al método que vayamos haciendo, y no se olvide, ¿no? Tenemos que hacer como que una variable que se incrementa, ¿no? Y en este caso sería auxiliar punto siguiente, para que vaya cambiando de posición en posición, ¿sí? Y listo. Esta parte de aquí es la misma del día de ayer. Con esas 5 líneas que tenemos ahí, nosotros vamos a poder recorrer tranquilamente la lista de uno en uno los elementos. Cuando llegue al último, intentará ir al primero. En ese instante, el bucle se da por terminado y nos muestra la lista sin ningún inconveniente. ¿De acuerdo? Ahora, repito, como es doblemente enlazada, nosotros podríamos hacer la lectura al revés, es decir, desde el último hasta el primero.
Pero, repito, el día de hoy vamos a hacer en un solo sentido y luego vamos a ver cómo hacemos lo otro. ¿De acuerdo? Entonces, listo. De esta manera, yo voy a ir recorriendo cada nodo de la lista doble circular, ¿sí? Y ahora, lo único que vamos a hacer en este caso es imprimir, ¿no? ¿Sí? ¿Y qué es lo que vamos a imprimir? ¿Sí? La parte informativa del nodo auxiliar, que es el que va recorriendo la lista, ¿sí? Y listo. De esa manera, tan fácil y sencilla, como el método que hicimos el día de ayer o el día jueves me parece que era, ya tenemos el método para que me muestre los datos que se están guardando en cada uno de los nodos. ¿Sí? Entonces, miren, el método no cambia nada. Si usted abre el proyecto del día jueves y el día de ayer, este método me parece que no cambia en nada. Es exactamente el mismo. Usted ya debería estar en la capacidad de poder implementarlo sin mayor problema, ¿no? Entonces, se supone que esto nos va a permitir ver los strings de la lista. Nos vamos a el método main y empezamos, ¿no? Entonces ponemos un mensajito, ¿no? System.println y ponemos mostrar lista para dejar claro que este es el método que nos va a permitir poder visualizar la estructura de la lista, ¿no? Entonces, en este sentido, dejémosle ahí. Y luego sí, vamos a hacer el llamado al método, ¿no? Entonces quedaría ld.mostrar lista. Y de esa manera, nosotros ya deberíamos estar en la capacidad de visualizar los nodos, pero solamente la parte informativa, es decir, en este caso los nombres, ¿no? Dicho esto, veamos si es cierto. Ejecutamos y miren, está en mostrar lista, que es una línea de código que pusimos ahí para que sepamos qué es lo que va a mostrar. Y miren, se cumple. Tenemos aquí a Luis, a Ana, a Juan, a Rosa y a Pedro. Se cumple. Insertamos 5 nodos, están ahí los 5 nodos y están los enlaces. Que no se pueda ver es diferente, pero Luis tiene un enlace hacia Ana y Luis tiene un enlace hacia Pedro. Ana tiene un enlace hacia Juan, hacia Luis, Juan tiene hacia Ana y hacia Rosa y así sucesivamente, ¿no? Cada nodo se conecta con el siguiente y con el anterior. Y de esa forma, miren, hemos insertado ya nodos en la lista circular doblemente enlazada y con el último método pues podemos visualizar esa información. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Brian, ¿alguna inquietud? ¿O Kevin, alguna duda? Kevin me parece que es el que no tiene micrófono. Kevin o Brian, ¿alguna duda, alguna inquietud? No, profe, todo bien, todo entendido. Ya, perfecto. Y Kevin generalmente participa por el teclado. Bueno, ya, perfecto. Ya, perfecto. Dice todo bien, con el dibujito le entendí, dice. Perfecto. Sí, el dibujito ayuda a que usted comprenda qué es lo que está pasando, ¿no? Listo, bien. Entonces, tenemos ya dos de las operaciones básicas, ¿no? Que es insertar nodos y el que nos permite desplegar la lista, ¿sí? Nos faltarían tres, ¿no? Que son el buscar, que son el modificar y que es el eliminar. Entonces, como les dije el día de hoy, yo voy a hacer una parte y el resto va a ser tarea de ustedes, ¿sí? Entonces, el siguiente método que yo voy a hacer es el eliminar nodo y los restantes quedan como tarea, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a empezar. De la misma forma, voy a tratar de ir explicando cómo funciona el método, de tal forma que usted logre comprender lo que estoy tratando de decir, ¿sí? Entonces, de igual manera, si hay dudas, inquietudes, ya sabe, las hace y ahí vamos viendo qué es lo que sucede.
¿De acuerdo? Entonces, vamos con el public void, eliminar nodo. En este método le voy a pasar como atributo el string que quiero borrar, ¿no? En este caso le voy a llamar nodo eliminar. Entonces, repito, como mi lista circular en este caso tiene como datos de strings, yo necesito que el método requiera como atributo un string. De esa forma yo voy a poder ir haciendo las comparaciones para poder luego eliminar el nodo, ¿no? Que es lo importante, ¿sí? Entonces, en ese sentido vamos tratando de dejar todo claro, ¿sí? Entonces, vamos a copiar lo de mostrar lista, porque es básicamente lo mismo, ¿sí? Yo creo que ya quedó claro, ¿no? Tanto para el método buscar, modificar y eliminar, tengo que recorrer la lista. Lo único que cambia es esto de aquí, porque ya no quiero imprimir, sino que quiero eliminar. Entonces ahí va la parte del código que nos compete, ¿no? De ahí básicamente es lo mismo, ¿de acuerdo? Entonces, para eliminar nodos, siempre tenemos que hacer uso de un nodo auxiliar 2, porque con la ayuda de ese nodo nosotros vamos a poder ir estableciendo los enlaces, ¿de acuerdo? Porque como vamos a borrar uno, es muy complicado tratar de establecer los enlaces si no tengo un nodo auxiliar 2 que esté ahí atrásito y me facilite la situación. Entonces, no se olvide, siempre que vamos a eliminar nodos en cualquier tipo de lista, lo más aconsejable es crear otro nodo. Entonces, en este caso voy a llamarle nodo temporal, de igual manera que hemos ido trabajando todas las listas, ¿sí? Y a este nodo temporal, como es una lista circular doblemente enlazada, este temporal va a estar en el último, ¿no? Entonces, no se olvide la noción de la variable temporal. Siempre esta variable se supone que está un espacio antes. Cuando hablábamos de listas lineales, al auxiliar le poníamos primero y al temporal le poníamos null. ¿Por qué? Porque el que estaba antes del primer elemento era el nulo, era el vacío. Ahora, como es una lista circular, si nosotros le ponemos al nodo auxiliar en primero, el temporal es el anterior. Y en una lista circular, el anterior, ¿cuál es? El último. Entonces, es por eso que se inicializa de esa manera, ¿sí? Entonces, yo aquí como comentario le voy a poner que este es un nodo que está antes, ¿no? Un nodo anterior, en pocas palabras, ¿sí? Entonces, es por eso que el temporal va a ir siempre atrásito del auxiliar y nos va a servir como ayuda para establecer los enlaces y que de esa manera la estructura se mantenga. No se olvide, siempre lo importante aquí es manejar los enlaces o los punteros, como usted entiende, ¿sí? Para ello, hacemos uso de una variable, de un nodo, perdón, de otro nodo. Ya no nos basta el auxiliar. Por eso hacemos uso de un nodo que en este caso yo le he llamado temporal, ¿sí? Que puede tener cualquier nombre, pero que hace referencia al nodo que está antes del auxiliar, ¿sí? Entonces, esa es la forma, ¿no? Ahora, una vez que ya tengo mi nodo auxiliar, que es el que recorre, y mi nodo temporal, que es el que va a ir atrásito y me va a ayudar a generar los enlaces, no se olvide que cuando nosotros vamos a eliminar puede haber tres condiciones, ¿no? Que el nodo esté primerito, que el nodo que vamos a eliminar esté al último, o que el nodo esté en la mitad, tal como hicimos el día de ayer, ¿sí? En ese sentido, nosotros tenemos esas tres posibilidades, lógico, porque el nodo puede estar al inicio, al final o en el medio. Entonces, sea cual sea esa condición, nosotros tenemos que estar preparados y por ello vamos a hacer la implementación de los tres casos, ¿sí? Sin embargo, antes de eso, nosotros vamos a generar un if.
¿Para qué es este if? Para encontrar el nodo que queremos borrar. Porque ¿de qué me sirve implementar si el nodo está al inicio, al final o en el medio, si ni siquiera encuentro al nodo? Entonces, en este caso, hago el if y digo, sí, aux.dato, es decir, la información del nodo auxiliar, coincide ¿con quién? Con el atributo del método. Entonces, ahí sé que es ese yo el nodo que quiero eliminar. Porque si yo no hago esta comparación primero y hago la implementación para los tres casos, o sea, ¿qué voy a borrar? O sea, está implementado chévere, puede que funcione o no, pero a ningún momento he visto qué nodo es el que quiero borrar. Entonces es por eso que primero establecemos la comparación para que el método determine cuál es el que quiero quitar. ¿Sí? Entonces, una vez que yo haya encontrado el nodo que tiene el dato que quiero borrar, ahí sí empieza mi análisis. Y digo, ir para cuando esté al inicio. Entonces digo, sí, el nodo auxiliar coincide con el primero. Luego, si el auxiliar coincide con el último. Y la tercera condición, si el auxiliar coincide con algún elemento del medio. Entonces, esas son las tres posibilidades, ¿no? Que el nodo que quiere eliminar esté al inicio, al final o en la mitad, es decir, intermedio, ¿no? Entonces, esas serían las tres posibilidades. Lo mismo que hicimos del día de ayer. Preguntas hasta ahí, Iván Chistahuano. ¿Alguna duda? No, ninguna pregunta. ¿Perdón? Ninguna pregunta. Perfecto. Entonces continuamos, ¿no? Vamos. Primer caso. ¿Qué sucede si el nodo que quiero borrar ocupa la primera posición? Entonces, el programa sabe que el nodo que va a eliminarse es el que está en la cabeza de la lista. Entonces tenemos que empezar a jugar con los enlaces para que la estructura siga manteniendo. ¿Cómo hacemos eso? Entonces decimos ahora que el primer nodo, ¿sí?, va a pasar a ser ¿cuál? El primero punto siguiente, es decir, el que está en la segunda posición. ¿Sí? Porque como voy a borrar el primero, el segundo pasa a ser primero. Eso es lo primero que trato de establecer, ¿no? Que el segundo pase a ser el primero. Luego, que el último, ¿sí?, punto siguiente enlace a este primero. Es decir, redirecciona el enlace. ¿Sí? Y por último, le decimos que el primero punto anterior se enlace hacia el último. Y listo. De esa manera, yo ya eliminaría el primero y con esas líneas de código establecería que el segundo pase a ser primero y que los enlaces se vayan dando. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Vamos a la explicación nuevamente. Entonces yo voy a tener una lista parecida a esta. 3, 4, 5. Y pongámosle el 6. Ya. Entonces, esta es mi lista. Entonces, como hicimos hace rato, esta lista tiene las siguientes relaciones, ¿no? El 3 se relaciona con el 4 con el 5 con el 6 con el 5 con el 4 con el 3, y el 3 se relaciona con el 6 y el 6 se relaciona con el 3. Entonces, eso es lo que está sucediendo. Ahora, ¿qué es lo que estoy diciendo con esta primera parte del método? Si yo elimino el primero, pues, ¿qué estoy diciendo en la primera línea? Que el primer elemento ahora sea el segundo, es decir, el primero punto siguiente, que sería el segundo. Luego,
¿Sí? Le estoy diciendo que el enlace del último vaya al primero, es decir, se redireccione este enlace. Ya no vaya hacia el 3, sino ahora vaya hacia el 4. ¿Sí? Y que desde el 4 se haga el enlace al primero. Es decir, tacho el primer elemento y tacho estos enlaces de aquí. Y como usted puede observar, la lista circular sigue teniendo la misma estructura. Preguntas hasta ahí. Joseph Cóndor. Pregunta. Ninguno, profe. ¿Sí? Entonces, eso es lo que está pasando. Borré el 3, ¿sí? Y de esa forma, al 4 le ascendía primero y luego establecí las relaciones para que la lista circular doblemente enlazada siga funcionando. Y listo. O sea, básicamente hice eso. No he hecho absolutamente nada más. ¿Preguntas hasta ahí, Sebastián? No, no, profe, con el gráfico ya se le entiende mejor. Ya, perfecto. Entonces, mira, de esa manera borro el primer elemento y la lista circular sigue teniendo su estructura. He modificado los enlaces y listo. Se cumple la primera condición, se cumple. Vamos con la segunda. ¿Qué sucede si ahora el que borro es el último? En este caso borré el primero, que era el 3. Ahora quiero borrar el último, que sería el 6. Entonces vamos con la segunda parte. Voy a borrar todos los dibujitos. Perfecto. Vamos con la segunda parte. Sí, el que borro es el último. Ahora, ¿qué hago? Que el último, ¿sí? Mi último elemento, sea ahora mi nodo temporal. ¿Por qué puedo hacer esto? Porque el temporal siempre va uno atrás. Si el auxiliar es el último, el temporal es el penúltimo. Pero como quiero eliminar este, entonces ahora digo que el último sea el valor que tiene el nodo temporal, el que está atrásito, ¿no es cierto? Entonces ya determino que ahora el último pasa a ser el penúltimo. Pero para ello utilizo mi variable de nodo temporal. ¿Sí? Entonces eso es lo que estoy haciendo. Luego le digo que el primero punto anterior se direccione al último. Es decir, que el enlace que antes tenía con el último elemento, ahora lo relacione con el temporal, que ya es oficialmente mi último elemento, y que el último punto siguiente haga el enlace con el primer elemento. Y de esa manera quedaría ya la estructura y he borrado el último elemento. Repito nuevamente, vamos a los gráficos. Y eso que con los gráficos como que queda un poquito más claro. Nuevamente, tengo una lista. Tengo el 2, tengo el 4, tengo el 5 y tengo el 6. Esta es mi lista. Nuevamente, los de enlaces serían el 2 con el 4 con el 5, el 5 con el 6 con el 5, el 5 con el 4 con el 2, el 2 con el 6 y el 6 con el 2. Esta sería mi lista circular doblemente enlazada. Listo. Creo que la nomenclatura está quedando clara. Sin embargo, ¿qué es lo que sucede ahora? Que yo quiero borrar el 6. ¿Sí? Ahora, como ustedes saben, mi nodo auxiliar es el que va a ir recorriendo la lista. Entonces, mi auxiliar llega a 6 y es el que quiere borrar. Sin embargo, atrás del auxiliar viene un nodo que yo le llamé, ¿qué cosa? Temporal. ¿Sí? Ahora, ¿qué me hace falta en este sentido? Ahorita que ya estoy utilizando esto, darle un incremento al temporal, ¿no? No se olvide de eso.
El auxiliar va caminando, perfecto, pero el temporal también. Entonces el temporal, perdón. El temporal va a ser igual al auxiliar. De esa manera va a ir un espacio atrás, ¿no? Ya, entonces sigo explicando. Ya. Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que ahora mi último nodo va a ser este temporal. Es decir, le estoy dando al 5 el nombramiento oficial de que es el último elemento de mi lista circular, porque al último le estoy quitando. ¿Sí? Luego le estoy diciendo que al primero punto anterior se haga la relación con el último. ¿Sí? Es decir, esta relación de aquí se redireccione. Es decir, que el primero ya no se relacione con el 6, sino ahora con el 5, porque ahora el 5 es el último elemento. Y al decir último punto siguiente, de igual manera, que nazca la relación del 5, que ahora es mi último elemento, con el primero. Es decir, estas relaciones que están aquí marchan, y si usted observa del 2 al 5, la lista circular doblemente enlazada sigue teniendo la misma estructura, ¿sí? Entonces, mire, eso es lo que sucede. Borro el último elemento, el nodo que es el temporal que va al ladito, aprovecho ese nodo y de una le digo, el temporal ahora es el último. Y luego, con eso, digo que el primero punto anterior, es decir, se relaciona el último con el primero, y luego el primero con el último. Y listo. De esa manera, quito el último elemento, redirecciono los enlaces, y listo. La lista circular sigue manteniendo su estructura. No sé si hay alguna pregunta hasta ahí, Emil. No, profe, ninguno. John, te escucho. Yo, profe, tenía una duda. El temporal le creamos porque no podíamos acceder a la posición anterior, se podría decir, pero como esta es una lista doble, no sé si valdría ponerle último punto anterior y a ese le ponemos el último y ya no sería falta el temp o ahí no se borrarían los enlaces por completo. En realidad, siempre que trabajamos con eliminar, es como que más fácil el crear una variable que sabemos que existe, ¿no? Yo pienso que en el temporal a la final existe. Al momento de ponerle último punto anterior, como ya estamos quitando, pueda que el programa, perdón, se confunda. Entonces, es por eso que yo hago el uso de la variable temporal. ¿Sí? Sin embargo, pienso yo que debería funcionar. Soy sincero, no lo he intentado. Con la variable temporal pienso que es más simple, pero sí podría funcionar, a pesar de que como el último ya lo estás quitando, tal vez por ahí haya algún conflicto. Sin embargo, sería bueno intentarlo. Voy a comprometerme en intentarlo para ver qué es lo que sucede. ¿De acuerdo, John? Sí, profe, gracias. Listo. Entonces, ese es el sentido del nodo temporal, ¿no? Repito, lo único que hace es como que ayudarnos a que esté bien establecida la relación de correspondencia, los enlaces, las uniones. ¿De acuerdo? Entonces, mire, eso es lo que sucede en el segundo caso. Entonces, borro el último elemento, pero con el código voy respetando los enlaces, ¿sí? Entonces, miren, ya tengo claro qué pasa si borro el primer nodo. ¿Qué pasa si borro el último nodo? Ahora, ¿qué sucede si es que lo que quiero eliminar es algún nodo intermedio? En este caso, si tenemos una lista de 4 elementos, los de intermedios serían el 4 y el 5. ¿Qué sucede si yo quiero borrar alguno de ellos? Entonces, vamos con el último caso, ¿sí? Entonces, de igual manera, voy a ir explicando y luego si alguien tiene alguna inquietud, la hace, ¿no? Vamos bien. Y digo, sí, la opción que falta, ¿no? El nodo que quiero eliminar está en la posición intermedia, es decir, no está en los extremos. ¿Qué es lo que debo hacer? Que el temporal punto, es decir, mi nodo temporal punto siguiente, sea igual, ¿sí?, al auxiliar punto siguiente.
Es decir, como voy a eliminar el nodo que contiene mi información auxiliar, estoy diciendo que el enlace siguiente sea con el que el nodo auxiliar estaba conectado. Es decir, me salte el espacio en blanco y me conecte con el que estaba después. Fácil, ¿no es cierto? Y me faltaría establecer el anterior. Entonces aquí viene la línea de código que es un poco complicada de comprender. Igual nos pasó con las listas de doblemente enlazadas, las lineales. Sin embargo, vamos a tratar de entenderla, ¿no? Entonces decimos, el auxiliar punto siguiente, ¿sí? Punto anterior, va a ser igual ahora a temporal. ¿Sí? Es decir, el que está después del auxiliar, pero estuvo antes de la final, tiene que conectarse con el temporal. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esto? Porque poner auxiliar siguiente punto anterior como que nos confunde un poco. Entonces vamos viendo qué es lo que sucede ya con la explicación, ¿no? Entonces de igual manera vamos a colocar una lista. Entonces pongámosle el 3, el 4, el 5 y el 6. ¿Sí? Entonces tenemos una lista y de igual manera vamos a ir estableciendo las correspondencias, ¿no? El 3 se iría con el 4, el 4 con el 5 con el 6, el 6 con el 5 con el 4 con el 3 con el 6 y el 6 con el 3. Esa es la estructura de una lista circular. Pienso que eso ya está más que claro. Ya estamos haciendo el ejercicio 4 veces. Esta ya es la 4ª vez que dibujo una lista circular doblemente enlazada. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que nos dice el ejercicio? Nos dice, voy a borrar o a eliminar un elemento intermedio. En este caso voy a eliminar el 4. ¿Sí? El 4. Quiero quitar este. Entonces, ¿qué me dice? Este, ustedes saben que es mi auxiliar y este quiere decir mi temporal, porque siempre va uno atrás, ¿no? Entonces, ¿qué me dice? Que ahora el temporal siguiente, ¿sí? Que en este caso es el enlace que está con el 4, ahora sea el enlace que tenía con el auxiliar siguiente, es decir, con el 5. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora el 3 se va a conectar automáticamente con el 5. Ya tendría el primer enlace. ¿Sí? Me dice, el temporal siguiente quiero que sea ahora o se conecte con el elemento que estaba después del auxiliar. ¿Cuál es el que estaba después del 5? Entonces ahora el enlace va del 3 al 5. Y lo mismo sucede con la siguiente línea de código que me dice, el auxiliar siguiente, ¿sí? Es decir, el 5, ahora se va a unir con el que está, con el que estaba antes del auxiliar. Por eso está siguiente anterior. ¿Y cuál es el que estuvo antes del auxiliar? El temporal. Entonces, de esa manera, el 5 se une con el 3. Y de esa forma se mantiene la estructura de la lista circular doble. ¿Sí? Ustedes ven que borro el 4, que es un elemento intermedio, ¿sí? Y con estas dos líneas de código genero el enlace del 3 al 5 y del 5 al 3. Y repito, de esa manera desaparecen los enlaces que tenía con el 4, que es el término, perdón, que quiero borrar, y nacen los nuevos, repito, con el objetivo de mantener la estructura. Y de esa forma se trabajan los enlaces cuando eliminamos un nodo que no esté en los extremos. ¿Preguntas hasta ahí? ¿Preguntas? Alexander, ¿alguna inquietud? Esto es lo que sucede en el tercer caso. ¿Preguntas, Alexander? ¿Alguna duda? ¿Alguna cosa que no esté clara? Yo, profe. Pero si es que ya desde el inicio definimos al auxiliar como primero, podríamos usar ese y al temporal como el último, podríamos usar ese mismo pedazo de código del else.
en el if primero. A ver, repíteme nuevamente. Si es que desde el inicio estamos definiendo en la parte donde declaramos los nodos, Ya. como el auxiliar igual al primero y el temporal igual al último, podríamos usar ese mismo paso de código del else en el primer if. ¿En qué sentido? No te entiendo bien. Mil disculpas. Para que haga lo mismo. A ver, y primero y último. En el else, o sea, aquí en vez de poner temporal, ponerle auxiliar. No te entiendo bien la situación. No, usar esas dos líneas del else, ¿Ya? esas dos, pero moverle al if. Y funcionaría igual o no. Porque lo único que está haciendo es cambiar los enlaces. Es decir, que borro las 3 líneas que están al inicio y pongo las 2 de aquí y dejo que, o les aumento, es decir, Ajá, copiarles igual. Y funcionaría igual. estas de aquí y les pongo estas de acá. Así. Ajá. Y en vez de las otras 3. Entonces, estas comento. Así. Sí, Así. exacto. Es decir, no habría necesidad de establecer que sea el primero o los intermedios, sino simplemente con esto que ya funcione. Esa es la pregunta. Ajá. Esa es mi pregunta, porque al inicio donde definimos los nodos ya le ponemos al auxiliar como primero y al temporal como el último. Ya, a ver, vamos viendo. A ver, el temporal sería el último, ¿no? Como es el primer caso, sería el último mismo. Entonces, el último punto siguiente sería el auxiliar siguiente y el auxiliar siguiente igual al temporal. Sin embargo, sí funcionaría porque en este caso seguiríamos teniendo solo un término. No sé si me hago entender, porque si yo quito estas líneas y pongo estas dos, o sea, lo más lógico es que funcione porque a la final estoy trabajando con un solo elemento. Sigo manteniendo la condición de que el auxiliar, de que esto se ejecute siempre y cuando la lista tenga un elemento. Pero en el caso de que ya tenga más, va a irse a esta condición de acá o acá. Entonces, es interesante la pregunta. ¿Te parece si igual que lo que me preguntó John, le pruebo y la próxima clase les muestro, ¿de acuerdo? Más que todo, Ok, profe. más que todo por cuestión tiempo, ¿sí? Más que todo por cuestión tiempo. Entonces, tengo 2 inquietudes que tengo que solventar la próxima clase, ¿sí? Antes de empezar con pilas, les hago eso, ¿ya? Para que podamos observar, ¿sí? Bueno, aparte de eso, ¿alguna otra inquietud de, no sé, Sebastián? ¿Alguna cosa que no esté clara? Nicolás, Sebastián no está. Nicolás, ¿alguna inquietud? No, Inge, todo claro. Ya, listo, entonces, esa es la situación, ¿no? En el sentido de que yo quito esto y lo único que estoy haciendo es redireccionar los enlaces. El objetivo es de que a pesar de que quite algo, se mantenga la estructura, una especie de Jenga, ¿sí? Me imagino que todos saben que es Jenga, han jugado Jenga. Es el jueguito esto de los bloques, ¿no? Que voy quitando, pero el objetivo es que la estructura se mantenga, a pesar de que ya no tenga los bloquecitos de madera, ¿sí? El objetivo es que se siga de pie. Entonces, esa es la idea en este tipo de listas, ¿no? Que a pesar de que yo quite uno, la estructura siga. Obviamente, no es como el Jenga que algún rato se va a caer, ¿no? Pero, o sea, esa es la idea, esa es la idea mental, de que se mantenga la estructura, ¿sí? Entonces, miren, para ya tratar de ir finalizando al menos del día de hoy. Bueno, esa es la explicación, ¿no? Vamos a ver si funciona. Entonces, una vez que hemos ya implementado lo que tiene que ver con el método eliminar, ¿sí? Vamos nuevamente a nuestro método main, ¿sí? Y en este caso vamos a hacer el uso del método, ¿no?
Dicho esto, System Out Inline sería eliminar nodo. No se olviden que estamos haciendo esto como para que podamos diferenciar cada una de las operaciones, ¿no? En este caso vamos a poner eliminar nodo y voy a eliminarle al que está en el medio, al que es Juan. ¿Sí? Y para ver si es que funciona, vamos a hacer el llamado nuevamente del método mostrar lista, para que de esa forma podamos visualizar cómo queda la lista una vez que hemos eliminado a Juan y ver si es que funciona. Entonces ejecutamos el código y miren, en este caso tenemos la lista principal que está compuesta de 5 elementos, que es Luis, Ana, Juan, Rosa, Pedro, y una vez que utilizamos el método de eliminar nodo y hemos dicho que es Juan el que queremos que desaparezca, podemos observar que la lista final es Luis, Ana, Rosa y Pedro. ¿Sí? Se mantiene la estructura a pesar de que hemos quitado en este caso a Juan. Entonces funciona. Entonces lo importante aquí, repito, es que usted vaya comprendiendo cómo funciona cada cosa. Sí, me han dejado dos inquietudes bastante interesantes, las cuales el día jueves las voy a solucionar. ¿Sí? Pero ustedes han visto que poco a poco hemos ido como que implementando los métodos y la intención principal es que usted vaya comprendiendo cómo funciona, ¿no? Como usted ve, más es un juego de jugar con las conexiones, más que con la información como tal. La materia es de estructuras, ¿sí? Es decir, que sea cual sea el tipo de estructura que usted tenga, usted esté en la capacidad de poder manejar la información. Y esa información siempre va a tener un enlace. Es decir, que sea cual sea la posición, el nodo, lo que sea donde se encuentre, usted esté en la capacidad de manejar esa información. ¿Sí? De que usted, si tiene una lista circular doble, por ejemplo, esté en la capacidad de modificar o de eliminar o de lo que sea. Pero que usted tenga claro cómo funciona, para que luego usted sepa que si borro este, pues el enlace tiene que cambiar, porque si no, la lista deja de ser lista. Pues eso es lo importante. ¿De acuerdo? Entonces, eso sería, jóvenes, todo por el día de hoy. No sé, Marco, si hay alguna pregunta antes de retirarnos y decirles el deber, por favor. No, Inge. Ya, perfecto. Entonces, ¿cuál es el deber? Que tendrán que subirlo hasta el día jueves. Primero, codificar los métodos, por favor. ¿Sí? Buscar y modificar, primerito, de lo que hicimos. Nos hacen falta esos dos. Pues quiero que implementen el método buscar y modificar, ¿sí? Y como esta es una lista doble, doblemente enlazada, a pesar de que sea circular, quiero que por favor también me hagan el método mostrar lista en reversa. Es decir, yo no quiero que salga como yo puse, ¿no? A Luis, Ana, Juan, Pedro, si no salga Pedro, ta. Es decir, que ustedes me demuestren que hay cómo hacer esa doble lectura, ¿no? Ya hicimos de aquí en clases del primero al último. Ahora quiero que ustedes hagan del último al primero. Entonces, en síntesis, el deber sería implementar los tres métodos. Buscar nodo, modificar nodo y mostrar lista en el sentido último primero. ¿Está entendido el deber, Emily? ¿Sí o no? Sí, Inge. Ya, perfecto. Listo. Entonces, no sé si alguien más tiene alguna inquietud antes de retirarnos, jóvenes. No se olvide que el próximo lunes, lunes 11, tenemos el primer taller grupal, ¿no? Entonces, iráse preparando. Yo preferiría que ustedes armen sus grupos para que luego no haya inconvenientes. Pero si no se puede, el Zoom los arma, no hay problema. Entonces, tienen hasta el jueves para decirme cómo quedamos. Los grupales son únicamente de 2 personas y puede haber un grupo de 3 porque somos 19, ¿no? Entonces, es más que es grupal, es en parejas. ¿Sí? Entonces, ahí comenten y el día jueves me avisan qué mismo, ¿sí? Bueno, listo, jóvenes. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Muchísimas gracias por haber asistido. Harán el deber.
Que tengan una buena tarde. Nos vemos el día jueves. Registre su asistencia. Muchísimas gracias. Puede retirarse. Listo. Que pasen bien, jóvenes. Una buena noche. Muchas gracias. Luego, profe. Hasta luego. que Hasta pasen luego, bien. profe, Hasta gracias. luego, que pasen bien. Luego, profe. Hasta luego. Que pasen bien. Muchísimas gracias.